En el marco de la conformación del Frente de Unidad de Morena, Atizapán de Zaragoza, el 24 de enero de 2026, compartimos la exposición del compañero Eduardo Cervantes Díaz Lombardo. Trabajadores en Ciudad de Zahualcoyot. Durante la presidencia de Andrés Manuel del PRD, Eduardo Cervantes fue coordinador de las Brigadas del Sol en Acapulco, Guerrero y Cárdenas, Tabasco, así como en el Estado de México para las elecciones federales de 1997 y del Distrito Federal durante la campaña de Andrés Manuel a la jefatura de gobierno en el año 2000. Fungió también como coordinador en el Distrito Federal durante las etapas del gobierno legítimo y promotores del cambio verdadero de noviembre de 2006 a 2012. En 2019 coordinó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en la Ciudad de México y fue miembro del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y laboró en la Secretaría de Bienestar del Gobierno en dos etapas, de 2021 y 2023. Le damos un fuerte abrazo, por favor, compañero Eduardo Cervantes. También quiero pedirle a la regidora que se levante y acaba de ingresar con nosotros. Compañeras, compañeros, con mucho gusto estar con ustedes en Atizapán de Zaragoza. Y adelante con ese proyecto. Quiero, Ana, felicitarte, es un excelente planteamiento, que hicieron un posicionamiento muy correcto, al igual que Celso. Coincidimos en muchas cosas. Bueno, yo debo decir algo que es una obviedad, pero a veces se pierde de vista. Morena es un híbrido político, ideológico y sociocultural y moral. Se puede usar el término también champurrado. Es una mezcla, una combinación de factores. En esas combinaciones a veces se coinciden. A veces se coincide en lo fundamental, pero se discrepa en ciertas formas. Pero también hay ocasiones en que esa discrepancia es estructural. Es decir, no tiene remedio. Es el agua y el aceite. Eso está pasando en Morena. Es un híbrido en donde la hegemonía, el dominio, lo tiene, escúchenme bien por favor, la ideología y la cultura política del viejo régimen, que se refleja, entre otras cosas, en las prácticas del clientelismo, del acarreo, del corporativismo, del voto por consigna, del control de voluntades, etcétera, etcétera. En mi opinión, esta situación tiene que cambiar. Por eso coincido con ustedes plenamente. Una de las características de esa cultura política dominante es la imposición de las candidaturas, desde los regidores hasta los gobernadores. Imposición. Ustedes lo saben, Morena gobierna en 24 entidades federativas, incluido el Estado de México, con el abrumador triunfo de Delfina, previo fraude electoral, que ya saben quién. Catrín, aristócrata. Bueno, de esos 23 estados que gobierna Morena, algunos quieren ponerle comillas a Morena, eso queda azul. 11 son del PRI, vienen del PRI. 2, Laida en Campeche, y en Sonora, ayúdenme con el nombre, participaron en el movimiento, aunque vienen del PRI. Los otros 9 se afiliaron antier, y saltaron.
del PRI a las gubernaturas. ¿Qué traen en la cabeza, en la conciencia y en la... ¿Qué acarrean? ¿Cuál es el equipaje que tienen en la mente, en el alma y en la conciencia? Pero por aparte sumo 2 gobernadores del Partido Verde, Chiapas y San Luis Potosí, impresentables. Ya sé que lo que estoy diciendo es polémico, pero a veces es necesario. Hagamos gala de la libertad de expresión, que es un valor democrático y de izquierda. Y aparte está la gobernadora de Colima, que saltó de los chuchos del PRD directamente en la gobernatura, no pasó por el Estado. Y aparte tenemos el gobernador de Yucatán, que es del PAN, se refugió en Morena para ganar. Pero piensa seguramente muy parecido a la presidenta municipal de Atizapán. Ese grupo compacto está en contra del proyecto de transformación, del proyecto obradorista, al que se refirió muy atinadamente mi compañera Alba. Están en contra, tienen otro proyecto. ¿Cuál es el proyecto de este grupo dominante en Morena? Refundar al viejo régimen y hundir en el fondo del mar a la cuarta transformación. Esos intereses, esos grupos, o ese grupo, no me hagan mencionar nombres, ustedes los tienen presentes. Bueno, esos grupos, ahorita los van a reducir, ustedes tienen el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Tienen mayoría. O sea, controlan el Congreso de la Unión. 11 gubernaturas. El Congreso Nacional. El Consejo Nacional. Y la mayor parte de los comités ejecutivos estatales. Quiere esto decir que el segmento de izquierda dentro del híbrido existe, por supuesto que existe. Lo encabeza la presidenta de la República y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y tampoco viene del PRI la gobernadora del Estado, ni la gobernadora de Morelos, Margarita González, ni tampoco viene del PRI Lucianale. Entiéndanme, no hay mala intención en los ni mala palabra. Trato de ser objetivo. Estoy convencido, Morena es un híbrido. ¿Era necesario ese híbrido? Creo que sí. Creo que sí. ¿Para qué? Para que se reconociera el triunfo de Andrés Manuel en 2018. Previos fraudes electorales en 2012, en 2006, y me remonto más atrás, en 1988, le robaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En 25 años se robaron 3 veces la presidencia. Medalla de oro en el mundo entero. Entonces, a este híbrido lo estoy ejemplificando en ese tipo de cargos relevantes en la toma de decisiones, pero recorre varias franjas del partido. Por ejemplo, los canales públicos del 11, 14
20, 22. También tienen responsabilidad compañeros que vienen de la izquierda. En arte y cultura también. Pero el control territorial, a lo mejor el Estado de México es excepcional. Algo conozco de la historia política del Estado. A mí me tocó coordinar las brigadas del Sol en todo el Estado de México en 1987. No, 97. En 1997. Y en esa elección, en el Estado de México se ganaron casi la mitad de todos los distritos electorales federales. Muy levante. Bueno, algunos piensan cuál va a ser el desenlace de este proceso. Entendiendo, reitero, que hay que diferenciarlo del Estado de México que se encuentra aparte. Aunque ustedes saben, ha predominado mucho. Bueno, que por cierto no tiene el tema. Más uno de ellos fue miembro del mismo partido político que Jorge, compañero, a este evento, agradezco mucho el Partido Mexicano de los Trabajadores, Alberto Castillo y Demetrio Valle. Bueno, ¿cuál es el destino, el desenlace de esto? ¿A la izquierda o a la derecha? A la transformación de México, decía López Obrador, Andrés Manuel, transformar la vida pública y cambio de régimen político. Lo dijo 750. Vivimos la posibilidad de un regreso al viejo régimen. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo. No podemos permitir. Mire, yo vengo del movimiento estudiantil del 60. Ya no me cuesta, me acuerdo un poco. Hubo un presidente en el siglo XX, patriota, con un proyecto nacionalista y popular, el general Lázaro Cárdenas. Gobernó en el siglo XX de 1934 a 1940. Expropió el petróleo, repartió la tierra, fundó el Instituto Politécnico Nacional, desarrolló la normal de rural, fomentó e impulsó el derecho de huelga. Un presidente muy patriótico. Era del partido oficial, entonces se llamaba PNR, el abuelo del PRI. Pero a partir de 1940 nuestro país dio un giro a la derecha, porque el general Cárdenas designó como su sucesor a Manuel Ávila Camacho, un poblano conservador de derecha. Hace un poco más de un año en el Zócalo, en la expropiación, no más de un año, no es que yo no me doy cuenta, estamos en 2023. En marzo de 2024, en la conmemoración de la expropiación petrolera, dijo Andrés Manuel, estaba lleno el Zócalo, no voy a cometer el mismo error que el general Cárdenas. Ni modo, lo digo por su nombre. Marcelo Ebrard se metió debajo de la mesa. ¿Y
quedó claro, va Claudia. El híbrido. Ustedes han luchado en un territorio muy complicado, con dominio político del PAN, y no me voy a persignar. Toca difícil, es una excelente reunión, y por cierto, no les pregunté y les pregunto ahora, alcen su mano los que tengan menos de 30 años. Menos de 30 años no se vale. A ver, alcen su mano bien. Menos de 30. A ver, ayúdame a contar. Es lo que deben de hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. A ver. Dicen, creo que exageran, que somos el partido de la tercera edad. Ocho jóvenes entre este grupo numeroso. Jóvenes, 8 jóvenes, el futuro de México es de ustedes. Morena ha sido incapaz de abrirle los espacios a los jóvenes para interesarlos y participar en la vida política. Y eso tiene mucho que ver con las imposiciones. Bueno, hay quienes les gusta decir que somos un aplanador electoral, que es un término que heredamos del viejo régimen. Mario Delgado lo pronuncia continuamente. Lo pronunciaba porque ahora es secretario de Educación Pública, lo cual a mí me avergüenza. Aplanador electoral, no. Lo que queremos es cambiar a nuestro país, no ser aplanador electoral. Eso es una cuestión que puede ser o no ser. Aplanador electoral sin principios, ¿para qué sirve? Aplanador electoral sin convicciones, ¿para qué sirve? Sin ideales. Entonces es cierto, Morena generó la principal fuerza política y electoral de México. Y no se ve que la derecha tenga posibilidades de ganar en el terreno político, porque sus partidos, el PRI y el PAN, están en terapia intensiva, si no es que ya a punto de entrar al féretro. El MC va a subir un poquito. Hay que tener cuidado, ¿no? Pero estamos viviendo, les toca a ustedes valorarlo en el Estado de México. Vienen elecciones en 2027, el año entrante. Compañeras y compañeros míos, se van a elegir 500, no, estoy diciendo mal, primero, 17 gubernaturas, 500 diputados federales. Todos los diputados locales, menos el estado de Veracruz y el estado de Durango, porque están desfasados electoralmente. Y todos los presidentes municipales, incluido el de Atizapán, o incluida, salvo Veracruz y Durango. Bueno, miren, de los 24 estados que gobierna nuestro partido, perdió en 10 capitales. Perdió en Campeche, perdió en Mérida, perdió en Oaxaca, perdió en Chilpancingo, perdió en Morelia, perdió en Colima, perdió en Hermosillo, perdió en Cuernavaca, perdió en Zacatecas y perdió en San Luis Potosí. 10. Les doy otro dato. De 355 municipios que ganó en 2018, México tiene en régimen constitucional 2048 municipios. Estoy excluyendo los usos y costumbres
Guam. Bueno, decía, ganó 355 municipios en 2000. ¿Saben cuántos quedan? 102. Perdió el 70% de los municipios que ganó en 2018. Entre 21 y 24 perdió el 70% de los municipios de menos de 50,000 habitantes, que representan el 82% del total de municipios de México. Morena gobierna el 28%. Vivimos un grave deterioro en el campo municipal, sobre todo en los municipios más de medianos a chicos. Ustedes son un municipio grande. Por cierto, el primer municipio grande que ganó el PRD en su época fue Ciudad de Nezahualcóyotl. Yo trabajé en Ciudad de Nezahualcóyotl 10 años y era muchísimo más municipio. Entonces no hay que echar las campanas a volar, que aplanador electoral. Me choca, me duele el triunfalismo y el autohalago. Somos los jefes de la empresa, los actores principales de la película. Hay un deterioro, ¿saben por qué? Eso se lo comenté, se lo hice saber, no directamente, y sí directamente a Luisa María Alcalde, pero también he hecho la manera de que se entere Claudia Sheinbaum. Porque tenemos muy malos candidatos y candidatas, porque son impuestos. ¿Quién los impone? Dependiendo de la importancia del municipio. Los imponen los gobernadores. El gobernador de Tamaulipas quiere que los gobernadores de Reynosa, de Matamoros, de Nuevo Laredo, de Tampico y de Ciudad Victoria sean su gente, para que la puedan controlar. Controlar. Esa es la palabra que los define. No libertad, control. No convicción, manipulación. Los eligen los gobernadores, pero también los eligen los diputados federales, a sus cuates, a sus cercanos, a la gente que sabe que los va a seguir ahí, y a sus ambiciones legítimas o ilegítimas. Y algo muy grave, los imponen también los diputados locales y los caciques regionales, esos que en agosto del 2022, cuando hubo las 300 asambleas distritales famosas de cambio de direcciones en Morena, predominó el acarreo. Gente humilde haciendo cola en el sol, afiliándose fast track a Morena, hasta los del PRI se sonrojaron. No puede ser. No podemos construir un partido así. Miren, a mí me indigna profundamente y me duele en el alma. Después del general Cárdenas, terminó en 1940. El PRD nació en 1989. Pasó medio siglo. De 40 a 89 pasó medio siglo, 49 años. ¿Qué pasó con la izquierda en ese medio siglo? ¿Qué pasó con la izquierda política y social? ¿Qué pasó? Genocidios, torturas, asesinatos, desapariciones, cárceles, guerra sucia. Así nos trató el PRI a la izquierda mexicana. Decía de indignación profunda y dolor profundo, dolor hasta lo más íntimo. No puedo aceptar yo que quienes nos trataron así 50 años ahora tomen decisiones en Morena. Perdón por la expresión, que se vayan al carajo. Que
aquí estamos. Señalando muy claramente que hubo realizaciones de 2018 para acá, las refirió con toda claridad Alma. Hubo muchas realizaciones y también varios pendientes, Celso, también varios pendientes y rezagos y cosas que faltan por hacer, y los programas sociales que han sido muy exitosos también tienen que revisarse, porque algunos son mal administrados, mal operados. Uno de ellos es el de jóvenes construyendo el futuro. El de adultos mayores no, porque tiene muchos candados. Hay que revisar eso y muchas cosas más. La minería, el rollo de las concesiones que dio la derecha al capital canadiense y al capital extranjero, que se apropiaron de casi la mitad del territorio nacional, y los campesinos convertidos en mineros, sin seguridad social, y la contaminación del subsuelo y de los mantos freáticos, un horror. Hay muchas cosas que hacer todavía, pero un sector de Morena no quiere esos cambios, no quiere esos cambios, está en contra de esos cambios, está en contra de la 4G. Ya no es el momento, porque me tardaría y no se trata de abrumarlos a ustedes con los fundamentos de la 4G, pero sí los enuncios. Uno de ellos es la memoria. ¿De qué es continuidad Morena? ¿De qué proyectos, de qué programas, de qué acontecimientos, de qué liderazgos y de qué luchas populares somos continuidad? Pónganle mayúscula cerrada a esa palabra, continuidad. 4 T, o sea, hay 3 T's anteriores. La primera es de Morelos y los sentimientos de la nación, de Vicente Guerrero. La segunda es del grupo de liberales, que ha sido la época para mí más esplendorosa de la historia de México, más luminosa. Juárez y el grupo de liberales, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Francisco Santos, Guillermo Prieto, un equipazo. No solo fue el tema de los franceses, le quitó el poder a la iglesia y creó el Estado laico. Y luego Ricardo Flores Magón. A Andrés Manuel le gustaba mucho Francisco I. Madero, apóstol de la democracia le llamaba, era un buen hombre. Yo no coincido mucho con Madero, porque nunca se planteó la revolución social, por eso tenía un pleito inacabado con Zapata. Y Francisco Villa, la reivindicación armada del pueblo como nadie. Estoy hablando de la tercera transformación y la constitución del 17 y de Profesión Petrolera. Y luego, yo soy de la opinión, a algunos no les gusta, y menos que lo diga en público. Sin la lucha de la izquierda de 40 a 89, Andrés Manuel no hubiera sido presidente de México. No hubiera sido. Tengo que hacer un paréntesis. Andrés Manuel viene del PRI. Pero Andrés Manuel se salió del PRI en 1987. Hagan cuenta. De 87 a 25 a 26 son 38 años. Salió del PRI porque planteaba que había desviaciones en su política, porque ya estaba Miguel de la Madrid de presidente y había iniciado la era neoliberal nefasta que se impuso en México 36 años. Se salieron del PRI, este grupo encabezado por el ingeniero Cárdenas, y la izquierda se juntó y apoyamos al ingeniero Cárdenas en 1988 y ganó. Hicieron un fraude muy burdo y el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, que a la postre fue director de la Comisión Federal de Electricidad con Andrés Manuel, y dijo apesadumbrado en una conferencia de prensa, que serían 8 de la noche, corrígeme, es que se cayó el sistema. El sistema de cómputo de la elección se cayó.
como pasa en los bancos a veces, ¿verdad? Y cuando el sistema se reabrió, iba ganando Carlos Salinas. Y las boletas en los lotes baldíos, en los lagos, en los ríos, en todos lados, boletas, urnas quemadas, juegos de urnas, un fraude. No me puedo detener ahí. Al PRD no le fue muy bien al principio. Con Salinas y Zedillo, tú me corriges, el PRD tuvo 670 asesinados. 670 asesinados del PRD, que es el antecedente de nuestro partido. Muchos de mis compañeros están al frente, seguramente participaron en el PRD también. Hubo represión muy fuerte de Salinas y de Zedillo. Pero yo me refiero al periodo previo al PRD. Y me indigna lo que está pasando. Entonces, miren, ya voy a terminar. Les voy a repartir, yo espero que me alcancen un folletito que trae las ideas que yo estoy planteando ahorita aquí. Entre otras cosas, una propuesta me parece clara. Jet Corpolenis, 1918, no, 2018-2021. Y Mario Delgado, 2021-2024. 6 años fueron presidentes de Morena. ¿Saben qué hicieron? Desmantelaron al partido. Liquidaron los comités de base y los comités municipales, para que quedara una nata burocrática impune para hacer lo que quisieran. No tenemos comités de base, o son muy escasos. Y no tenemos comités municipales en todo el México profundo, el mundo de las comunidades rurales. No hay comités de base. Los quitaron, como si no hubiera gente suficiente para formar un comité en Tinguindín, la tierra de Francisco José Mujica, que no gobierna el PRD, por cierto, y fue el redactor de la Asociación Petrolera, para que haya 3 compañeras y 2 compañeros de Morena que convoquen a una asamblea en Tinguindín. ¿Para qué la asamblea? Para que la gente plantee sus problemas, sus expectativas y sus propuestas. Ese es el plan de gobierno, que no lo imponga el cacique regional y el gobernador, la gente, que se apropie la gente de su destino. Esa es la tirada de Morena. Esa es la auténtica democracia. Sí, está bien que haya diputados y senadores y gobernadores, qué bueno, porque usamos, decidimos usar el medio electoral. Pero ese no es el fin, es un medio. El fin es cambiar a México, de raíz. Por eso votó la gente, por un cambio profundo, que a Andrés Manuel le gustaba decir radical. Un cambio profundo y radical de las estructuras sociales, económicas y políticas. Para eso luchamos, no para los cargos. Perdónenme la diatriba, pero los que estén aspirando a los cargos, yo les diría: la puerta está abierta. Esto es para conquistar el poder para el pueblo gobierna. Una forma de autogobierno sería la utopía más hermosa del mundo. Entonces, una propuesta pasa ya por las elecciones del año entrante. Ustedes tienen que medirlo, porque el caso del Estado de México es muy singular. Por el tema del GAP. Es decir, plantear muy seriamente como propuesta, ojalá lo hiciéramos nacional, que todos los candidatos y candidatas de Morena, desde regidurías hasta gubernaturas, sean gentes con honestidad socialmente reconocida. ¿Se puede lograr? Claro que sí. La gente los conoce. Honestidad socialmente reconocida. Alguien habló, de trayectoria. Por lo menos 3 años dijiste. O sea que todos los afiliados Fast Track de hace 2 años no podían ser candidatos. Son levantaderos, vulgares levantaderos.
Y otra propuesta, replantear, más que replantear, recuperar los espacios de participación de los miembros y militantes, los comités de base y los comités municipales. Recuperar esas formas de organización y que sean autogestivos, es decir, que los planes de trabajo los hagan ellos en sus colonias, sus barrios, sus pueblos y sus unidades habitacionales. Ahora nos traen con el lineamiento de los comités por sección electoral. Ojo con lo que voy a decir, porque lo plantea el Comité Ejecutivo Estatal. A mí me invitó Héctor Díaz Polanco a presentar un programa de formación política porque le he dedicado a eso muchos años de mi vida. Y le presenté un programa. Y me reuní con el Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México. Y en un programa que se llama La Chilanguera, que es de la fracción parlamentaria de los resultados de Morena en la Ciudad de México, pues dije lo que estoy diciendo ahorita. Entonces muchos pusieron el grito en el cielo, supongo que empezando por Mario Delgado. Pero también me atreví a decir que íbamos a perder algunas alcaldías. Entre ellas estoy seguro que vamos a perder a Álvaro Obregón, entre otros. Ya Benito Juárez y Miguel Hidalgo, España. Pero Cuauhtémoc, quién sabe, pero bueno, no nos metamos. Lo cierto es que una propuesta clave es recuperar los espacios de participación de la base en forma de comités de base. Por lo tanto, los comités por sección electoral se pueden integrar. Se pueden integrar por unidad territorial. ¿Qué es la unidad territorial en el caso de Atizapán? Colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales. Nada más. ¿Qué son unidades geopolíticas con las cuales la gente tiene identidad, con su colonia, con su barrio, con su pueblo, no con el número de su sección electoral? Yo ni me lo sé, ni me importa. Eso no da identidad, eso no da identidad. La unidad territorial sí. Ojalá los comités por sección electoral, que carecen de lineamientos organizativos, se planteara una integración para recuperar los espacios de participación de todos los miembros de Morena que quieran participar con libertad y que ellos decidan qué hacer, siempre y cuando se respeten los fundamentos de nuestro proyecto histórico. Desde luego, me parece pésimo que sean los servidores públicos los que designen a los candidatos. Durante años, tú me acompañas en eso, durante años luchamos contra el PRI gobierno, ahora es Morena gobierno. Como si Luisa María tuviera que pedirle permiso a alguien para ver si puede ser candidato o candidata X o Y persona. De entrada nos quitaron el derecho a elegir a nuestros dirigentes, con las benditas encuestas esas que nadie sabe si se hacen o no, y la metodología siempre ha sido más oscura que una noche negra. No tenemos derecho a elegir a nuestros dirigentes. Es el único partido del mundo. Esas cosas hay que decirlas. Ojalá no se señalen que no es el momento. Pues cuando será el momento en que ustedes decidan quiénes son los dirigentes de Morena en Atizapán, o en el Estado de México, o en el país, según sea el carácter de la elección. Pues por eso no se puede estar de acuerdo. Y luego la libertad de expresión. A mí me costó que me retiraran de la responsabilidad que me habían dado. Pero resulta que tuve un apoyo sorprendente. Yo me sorprendí totalmente de todos los estados de la República, de todos, abogando por la libertad de expresión y abogando por no permitir que entraran tantos caballos de Troya a Morena. Yo le llamo caballería de Troya. Estamos llenos de priistas que están en contra del proyecto de transformación. Si ellos son los que van a decidir el futuro, perdón otra vez por el término, estamos jodidos.
Tenemos que cambiar la correlación de fuerza. Y yo le estoy llamando, por llamarle de alguna manera, un giro a la izquierda. Un giro a la izquierda. Una vuelta de tuerca. No sé qué significa la vuelta de tuerca en el caso de Edomex. No sé. No sé. Pero ustedes sí saben. Estoy seguro que ustedes sí saben. En todo el Estado de México y desde luego en Atizapán, vuelta de tuerca. Coste. Decía Andrés Manuel, ser de izquierda es anclarse en ideales sin principios. Sin zigzaguear y se me está olvidando el otro calificador, sin desdibujarse ni zigzaguear. Ser de izquierda es anclarse en convicciones sin zigzaguear y sin desdibujarse. Alma, tuviste toda la razón, que las palabras de ella y la vocación de ustedes no entren por una oída y salgan por el otro. Esto va en serio. Esto es en serio. Lo que está en juego es la paz real y el futuro de México. Y no podemos dejarle el futuro de México a los países. A mí, porque estoy diciendo, es que eres un sectario, me dice Rafa Barán. Piensa el que quiera. Puertas y ventanas abiertas. ¿Y quién crees que va a entrar? ¿Quién crees que va a entrar? ¿Y para qué van a entrar? Para llegar a los cargos y robar, y hacer negocios, y acarrear gente, y aplicar el voto por consigna. Es lo que saben hacer muy bien. Lo hicieron 80 años, excepción del general Cárdenas. Lo hicieron 80 años, son muy buenos en eso. Tienen mucha práctica. Los tenemos ahí. Ahí están en la Cámara de Diputados, en los senadores, en las gubernaturas, en el Congreso Nacional. Ahí están, vivitos y coleando. Ellos no querían que fuera Claudio, obviamente. Pero Andrés Manuel, lo que sea de cada quien, es mucha pieza, a pesar de que él es el autor del híbrido. Él es el autor del híbrido. Decía, hay que andar en el filo de la navaja entre los principios y el pragmatismo. Pero a veces se inclina Andrés Manuel al pragmatismo. A pesar de que es un hombre entrañable y lo sabemos y lo reconocemos, él es el creador del híbrido. Porque la izquierda sola nunca hubiera llegado a la presidencia. Nunca. Se necesitaba la alianza. Por eso decía que el híbrido era necesario. Pero en el desarrollo del proceso, quien está sacando la tajada grande del pastel no son las gentes que tienen convicciones de la transformación del país. Son los que están en contra de eso. A ustedes les toca definir. Yo los felicito por el Frente de Unidad de Morena Rivera. Ojalá se repitiera no solo en Atizapán, tienen en Naucalpan, y Atlane, y a Nesa, y a Los Reyes, y a Izquilucan, tienen casi 13 millones de habitantes, la corona de la Ciudad de México. Es un estado importantísimo, tienen el mayor número de votantes. Entonces ojalá se replique este asunto, que la base de Morena se apropie del destino del partido, y Morena que se apropie del destino de México, pero basado siempre en principios, convicciones y en la claridad de que queremos un México más justo, igualitario, justiciero y democrático.